Aquí está aislado, ¿verdad? Una pared adiabática aquí. Todo alrededor. Y aquí, en medio, la separación entre ellos es una pared diatérmica. Entonces, vamos a suponer que el gas 1 inicialmente está a una temperatura 1 y el gas 2 esté a una temperatura T2. Y entonces vamos a suponer que la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2. Y entonces se deja que transcurra el tiempo. Y entonces, como todos sabemos, después de un cierto tiempo van a llegar al equilibrio térmico, ¿verdad? Tanto el gas 1 como el gas 2 van a llegar a tener una temperatura intermedia entre T1 y T2. Entonces, la primera pregunta, bueno, voy a considerar ahora como si este sistema fuera un sistema aislado, el gas 1, ¿verdad? Y el gas 2 fueran los alrededores, es decir, el gas 1 está interactuando con los alrededores. Por lo tanto, aquí el gas 1 tuvo un intercambio de calor con los alrededores, con el gas 2, de tal manera de que cómo va a ser su nuevo delta T del gas 1. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Al principio, este gas 1 tenía una temperatura 1 y este gas una temperatura T2, pero T1, la temperatura 1 era mayor que T2. Se deja un tiempo, llegan al equilibrio térmico. Ahora pregunto cómo es el delta T para el gas 1. ¿Es negativo? Va a ser negativo. Eso significa que este gas, ¿verdad? ¿Qué pasó con cierta parte de la energía de ese gas? ¿Se dio o ganó energía interna? Más bien, ¿se dio o ganó calor? Pues se dio. Se dio calor, ¿verdad? Entonces, hubo una transferencia de calor del gas 1 al gas 2. Eso le vamos a llamar un Q1. Y ese Q1, en este caso, va a ser negativo. Pero también podemos invertir la situación y ahora considerar el gas 2 como nuestro sistema y el gas 1 como nuestros alrededores, ¿verdad? El entorno. Y entonces, otra vez, podemos analizar cómo va a ser el delta T para el gas 2. Entonces, el delta T para el gas 2 va a ser positivo porque aumentó su temperatura. Eso lo que nos indica es que el gas 2 absorbió calor, ¿verdad? Y este Q2, entonces, este gas absorbido por el gas le voy a llamar Q2. Y ese Q2 va a ser positivo. Pero además tenemos otra situación. Como este sistema, bueno, considerando a los dos gases como el sistema, está aislado, ¿verdad? Por esta pared adiabática. Finalmente vamos a ver que Q1 más Q2 es igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que
a este sistema de aquí, ¿verdad? El que está dentro de esta pared adiabática, no entró calor de los alrededores, ni tampoco salió calor hacia los alrededores. Y bueno, otra cosa importante que podemos observar aquí es que este límite o esta pared que tenemos aquí, que es diatérmica, no es movible, está fija. Y entonces, si consideramos, ya sea el gas 1 o el gas 2, ¿verdad? Como nuestro sistema, vamos a considerar que el gas 2 es nuestro sistema. Entonces, vemos que hubo un flujo de calor, ¿verdad? Del gas 1 hacia el gas 2. Y este efecto tuvo en el gas 2 un incremento en la temperatura. Pero debemos recordar entonces que el incremento de la energía interna, bueno, más bien el incremento en la temperatura provoca un incremento en la energía interna. Quiere decir que esta energía interna, en este caso, el incremento de la energía interna incrementó debido a la transferencia de calor, exclusivamente a la transferencia de calor, ¿verdad? Porque esta pared no es móvil, ¿verdad? No se produce ningún trabajo. Y de igual manera, podríamos considerar en el otro gas, ¿verdad? Si este gas fuera un sistema, entonces aquí hay un cambio de temperatura. Entonces aquí disminuyó la temperatura, por ejemplo, el incremento en la energía interna va a ser negativo. De tal manera, ¿verdad? Otra vez que si sumáramos los incrementos de la energía interna, sería igual a 0, ¿verdad? Porque en este caso, la energía interna está dada en forma de calor. Digamos, esta Q1 va a ser igual al incremento de la energía interna y este Q2 va a ser igual al incremento de la energía interna. Aquí dijimos que 1 es negativo, por lo tanto, el incremento de la energía interna es negativo. Y aquí Q2 es negativo, por lo tanto, el incremento en la energía interna para el gas 2 va a ser positivo también. Y al sumarlos, entonces el incremento en la energía interna total del sistema, considerando los dos gases como el sistema, es igual a 0. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ya sea que consideremos uno de los gases cualquiera, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos modificar la energía interna del gas solamente transfiriendo calor. Y bueno, ahora tendríamos otro ejemplo. Vamos a recordar el cilindro con émbolo que teníamos al inicio del capítulo de teoría cinética. Y entonces podemos considerar que vamos ahora a poner peso. Vamos a poner peso en el émbolo. Y otra vez va a haber, ahora vamos a tener paredes adiabáticas, es decir, el gas no va a poder tener contacto con los alrededores, no se va a poder transferir calor hacia los alrededores o de los alrededores hacia el gas. Entonces nosotros empezamos a incrementar el peso de balines o de municiones en la parte superior del émbolo, de tal manera que el émbolo va a empezar a bajar, ¿verdad? Y al empezar a bajar el émbolo, va a cambiar el volumen, pero no se va, no se va a transferir calor al sistema. Y entonces, ¿qué va a suceder con la temperatura del sistema cuando el gas se comprima? O sea, tenemos un gas aislado, estamos comprimiendo, es decir, estamos realizando trabajo sobre él. ¿Tendrá eso algún efecto sobre la temperatura del gas? ¿O
no pasa absolutamente nada. A ver, alguien que nos... Aquí hay algo en el chat, a ver. No, esta es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando comprimimos el gas y el sistema está aislado? Bueno, pues el gas va a aumentar su temperatura también, ¿verdad? Y como recordamos, ¿verdad? Que la energía interna de un gas es una función exclusivamente de su temperatura. Entonces, al suministrar trabajo en el gas, ¿verdad? Que está dentro del cilindro, también se va a incrementar la energía interna. Entonces, por estos dos ejemplos, lo que podemos observar es que puedo cambiar la energía interna de un gas de dos maneras, ¿verdad? Ya sea o bien suministrando calor o transfiriendo calor hacia o desde el sistema, y la otra forma de modificar la energía interna es realizando trabajo, y de igual manera trabajo hacia el sistema o que el sistema realice trabajo. Entonces, bueno, aquí estaba el dibujo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando se comprime, aquí tenemos paredes adiabáticas, el émbolo también tiene pared diabética, se comprime y entonces hay un aumento de temperatura. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que, podemos cambiar la energía interna del sistema de dos formas, o bien suministrando calor o, bueno, intercambiando calor o realizando trabajo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora la siguiente figura. Vamos a suponer que tenemos aquí un sistema termodinámico que está inicialmente aquí en el equilibrio, en este punto I, y después lo vamos a llevar por este punto F a través de la trayectoria 1, esta trayectoria 2 y por último la trayectoria 3. En este punto inicial vamos a suponer que la temperatura del sistema es TI y en este punto de acá la temperatura final va a ser TF, ¿verdad? Entonces tenemos aquí TI a TF. Por lo tanto, el incremento en la energía interna para ir desde el punto I hasta el punto F va a ser proporcional a ese delta T, ¿verdad? A TF menos TI, porque ya dijimos que la energía interna es una función exclusivamente de la temperatura. Otra cosa que quiero observar es que, si me voy por la trayectoria 1, ¿verdad? Desde I hasta F, voy a tener un cambio en la energía interna, ¿verdad? Porque cambia la temperatura de aquí hacia acá. Si me voy por la trayectoria 2, empiezo en TI y termino en F. Tengo un incremento en la energía interna. Y otra vez, si me voy por la trayectoria 3, empiezo en TI y termino en la temperatura F. Cambio la energía interna, ¿verdad? El incremento en la energía interna. La pregunta es,
¿Cómo son esos incrementos en la energía interna, verdad? Aquellos que llegamos desde el punto I hasta el F en la trayectoria 1, en la trayectoria 2 o en la trayectoria 3, ¿son iguales o son diferentes? Creo que ahora no vienen inspirados, ¿no? Pues tendrían que ser diferentes, ¿no? Tendrían que ser diferentes. ¿Por qué? Pues en sí, me acuerdo que el trabajo era diferente y que era una fuerza no conservativa cuando Ok, bueno, pues, estaba. el trabajo es el área bajo la curva, pero entonces podemos ver, ¿verdad? Que el área bajo la curva va a ser distinta, entonces el trabajo realmente es diferente, pero yo no estoy preguntando del trabajo, estoy preguntando del incremento en la energía interna para ir del punto I al punto F, y estamos recordando que la energía interna es una función que depende exclusivamente de la temperatura. Bueno, pues el incremento en la energía interna para ir desde el punto I al punto F, ese no depende de la trayectoria, solamente de la diferencia de temperaturas entre el punto I y entre el punto F. Sin embargo, el trabajo y la transferencia del calor son procesos que sí dependen de la trayectoria. Entonces, tenemos una situación curiosa. Dice, consideremos ahora el sistema del estado I al estado F a lo largo de una variedad de trayectorias diferentes, como el que vimos ahorita en la figura. Sabemos de nuestras reflexiones previas que tanto W como Q dependen de la trayectoria. Guiados por nuestra discusión de la energía interna, evaluemos la cantidad Q más W para cada trayectoria. Hallamos que en cada caso la cantidad Q más W tiene el mismo valor. Si bien Q y W dependen individualmente de la trayectoria seguida, la cantidad Q más W es independiente de la trayectoria, dependiendo únicamente de los estados equilibrios inicial y final del gas. Y entonces eso nos lleva realmente a definir la primera ley de la termodinámica. Bueno, no lo dice aquí, pero lo tenemos aquí, ¿no? En cualquier proceso termodinámico entre los estados de equilibrio I y F, ¿verdad? La cantidad Q más W tiene el mismo valor para cualquier trayectoria entre I y F. Esta cantidad es igual al cambio en el valor de una función de estado llamado energía interna. Y entonces matemáticamente escribimos así la primera ley, ¿verdad? El cambio en la energía interna es igual a Q más W, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver aquí que esta primera ley existen tres características implícitas aquí. Primero, la existencia de la energía interna en forma parecida como a la ley cero, ¿verdad? Que incluye la existencia de la temperatura. Entonces, aquí, en un proceso termodinámico, ¿verdad? Va a haber algún parámetro ahí que va a cambiar y eso va a ser el incremento en la energía interna. El número 2, las relaciones matemáticas entre la energía interna, Q y W, o sea, esta que tenemos aquí. Y la tercera es las convenciones de signos, ¿verdad?, necesarias para aplicar la primera ley. Entonces, Q es positiva cuando entra calor al sistema, lo cual tiende a aumentar la energía interna. Y bueno, a la inversa, si Q es negativa, entonces disminuye la energía interna. Y para el caso del trabajo,
El trabajo es positivo cuando se efectúa un trabajo sobre el sistema y eso también hace que incremente la energía interna. Y cuando el trabajo es negativo, el sistema realiza, para el caso de que el sistema realice trabajo sobre los alrededores, en este caso el trabajo es negativo y también disminuye la energía interna. Y realmente esta expresión que tenemos aquí no es otra cosa más que una expresión de la conservación de la energía. Bueno, entonces voy a regresar a este gráfico, ¿verdad? Si bien el trabajo para ir de I a F, ¿verdad? Y el calor también para ir de I a F dependen de la trayectoria, la suma de Q más W, es decir, de el calor intercambiado y el trabajo realizado en el sistema, la suma de ellos, esa solamente depende del punto inicial y final de la trayectoria. Bueno, vamos a ver ahora algunas aplicaciones. Me regreso otra vez a la primera ley, porque es la que vamos a estar utilizando. Entonces, en este caso se incluyen los dos experimentos con los que iniciamos al principio, ¿verdad? Si solamente se transfiere calor al sistema, entonces el intercambio de la energía interna, ¿verdad? Solamente se puede hacer por esto, ya que no se realiza trabajo. O el otro caso es cuando se realiza trabajo en un sistema que es adiabático, ¿verdad? Que no hay transferencia de calor de los alrededores. El cambio en la energía interna solamente se debe al trabajo realizado. Y bueno, podemos considerar los dos casos mencionados anteriormente. Vamos a suponer que no se realiza trabajo sobre el sistema y entonces el sistema cede calor. Por lo tanto, este trabajo va a ser negativo y el incremento en la energía interna va a ser negativo. Otra vez, ¿verdad? Si no se realiza trabajo, pero el sistema gana calor, entonces esta Q es positiva y el incremento en la energía interna también es positivo. Y los dos casos para el trabajo, en el caso de que no se transfiera calor y entonces se realice trabajo sobre el sistema, es decir, que realicemos una compresión al sistema, el trabajo es positivo y hay incremento en la energía interna, por lo tanto también es positiva. Y por último, cuando el sistema, bueno, el sistema del gas, pensar en el sistema del gas, realiza una expansión, entonces el sistema realiza trabajo sobre los alrededores y por lo tanto el trabajo es negativo y este incremento en la energía interna también es negativo. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas aplicaciones. Vamos a ver aquí el primer caso. Siempre hay que tener en cuenta que el incremento en la energía interna es Q más W, porque en los siguientes procesos que vamos a ver, vamos a simplificar esta expresión dependiendo de cada uno de los procesos de que se traten. Entonces, en un proceso adiabático, el sistema está bien aislado, de modo que no entra ni sale calor, ¿verdad? En este caso, Q es igual a 0 y por lo tanto, como Q es igual a 0, la expresión para la primera ley de la termodinámica queda de esta manera simplificada, ¿verdad? El incremento de la energía interna se va a deber solo al trabajo realizado. Bueno, entonces vamos a obtener ahora la relación entre P y B para un proceso adiabático llevado a cabo en un gas ideal y que ya empleamos en la sección 23.5. O sea, esta relación a la que vamos a llegar la empleamos ya en la sección 23.5. Bueno, ahora la vamos a deducir. Vamos a suponer que el proceso se va a llevar a cabo lentamente, de modo que la presión esté siempre bien definida. Entonces, para un gas ideal, podemos escribir la ecuación 11, ¿verdad? La del cambio de energía interna a volumen constante, podemos escribir de esta manera. Y para el caso del trabajo, podemos tener que
P de B es igual a menos W y menos W es igual a menos la diferencial de la energía, pero menos dW es igual a menos la diferencial de energía interna, y sustituyendo esta parte de arriba, entonces tenemos, esto es igual a menos NCB sobre menos NBCB, menos NCB de T, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos esta primera expresión, y ahora la ecuación de estado la podemos escribir también de esta manera, la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? La diferencial de PB es P por la diferencial de B más B por la diferencial de P, y esto es igual a NR de T. Hay que recordar que tanto N como R son constantes. Y ahora, este P de B que tenemos aquí no es otra cosa más que menos dW. Y ese menos dW es igual a menos la diferencial de energía interna, ¿no? Y bueno, ahora dice aquí resolviendo la ecuación 34 para obtener B de P. Y luego la vamos a sustituir en la 33, ¿verdad? Déjenme ver. Ok, de aquí despejamos B de P. Y entonces esto nos va a dar esto de aquí, ya dijimos que es menos la diferencial de la energía interna. Entonces B de P va a ser la diferencial de la energía interna, o sea, este que tenemos aquí es menos la diferencial del trabajo menos la diferencial de la energía interna, la pasamos hacia acá, va a ser positiva, y entonces la sustituimos de aquí, NCB de T, ese es este primero, y luego más este NR de T. ¿Sí se entiende? Lo único que hago es que este P de B que tengo aquí es menos de W, pero menos de W es igual a menos de E. Entonces, esto que tengo aquí es menos de E y lo paso al segundo miembro sumando, pero menos de E no es otra cosa más que menos NCB de T, pero como es positivo, por eso me queda aquí NCB de T, y el otro término que estaba en el segundo miembro era NR de T. Si factorizamos aquí N por la diferencial de T, nos va a quedar CB más R, y CB más R no es otra cosa más que la capacidad calorífica molar a presión constante. Bueno, lo dice aquí, ¿no? Y ahora, si hacemos el cociente entre la ecuación 33 esta, y bueno, más bien al revés, ¿no? Entre la 35, P de P es igual a NCP de T, y entre la 33, que es P de B, igual a menos NCB de T. Puedo cancelar aquí las N's, puedo cancelar las diferenciales, y esto me queda menos CP entre CB, y ya vimos también anteriormente que CP entre CB es gamma. Y ahora, bueno, nos reacomodamos esta expresión igualada a gamma, y entonces esto nos queda que dP sobre P es igual a menos gamma por dB sobre B.
Si integramos ambos miembros desde una presión inicial a una final y de un volumen inicial a un volumen final, aquí tendríamos el logaritmo natural de la presión final menos el logaritmo natural de la presión inicial, y aplicando la propiedad de los logaritmos, eso me queda como un cociente, ¿verdad? Igual al logaritmo natural de PF entre PI. Y de igual manera, en el segundo miembro integro y me queda el logaritmo natural de BF menos logaritmo natural de BI, que es un cociente. Y bueno, finalmente, este menos gamma lo paso aquí como un exponente, y entonces tendría aquí que BF entre BI a la menos gamma, y después solamente invierto el orden. Bueno, déjenme ver si lo puedo hacer acá. Les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Entonces, Sí. déjenme, les comparto la pizarra. Esta no, esta sí. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí se ve la pizarra, sí. Bueno, yo no la veo. Ok, entonces les estoy compartiendo el documento, entonces les voy a dejar de compartir y les voy a compartir pantalla ahora. Ahora creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, déjenme, voy a hacer un resumen de lo que, del proceso matemático que estaba arriba para que quede un poco más claro.
Profesor, su micrófono está apagado. Perdón. Empezábamos aquí con este P de B era igual a menos NCB de T. Y entonces esto no es otra cosa más que menos DW. Pero entonces este menos del menos DW con este menos, entonces me queda aquí solamente DW positiva. Y esta DW es igual a la diferencial de energía interna. Por lo tanto, esta expresión que tengo aquí se convierte en esta. Luego, diferenciando el producto de, bueno, diferenciando más bien la ley general de los gases, aquí tendría la P por la diferencial de B, que parece una Q esta, ahorita la cojo. P por la diferencial de B más B por la diferencial de P es igual a NR por la diferencial de T. Otra vez esto que tengo aquí es menos DW. La paso al segundo miembro, la paso acá, ¿verdad? Junto con este como DW, pero ya vimos que DW es igual a la diferencial de la energía interna. Y luego ya en esta ecuación que tengo aquí, sustituya esto en la energía interna y tengo NCB de T. Y aquí lo que hacíamos era factorizar N y DT, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos dentro del paréntesis no es otra cosa más que la capacidad calorífica molar a presión constante. Y ahora tomo estas dos y entonces hago BDP. Y entonces este signo menos sale de aquí arriba, ¿verdad? De este menos que está aquí. Y esto era menos gamma, ¿no? Creo que este es el resultado que tenemos aquí en el texto. BDP entre PdB. Y bueno, solo le damos forma ahora. Lo podemos integrar aquí. Gamma es constante.
Aquí aplicamos propiedades de los logaritmos. En el segundo miembro también. Y bueno, esto lo puedo escribir así. A la menos gamma. Y este último, para ahorrarme un paso, lo voy a escribir así. Logaritmo natural de BF entre BI a la menos 1. Y esto a la gamma. Y entonces elevar a la menos 1 es invertir aquí el cociente, ¿verdad? Este lo invierto. Y ahora aplico la operación inversa. Bueno, si el logaritmo de este cociente es igual al logaritmo de este otro, quiere decir que estas dos cantidades son iguales. PF entre PI es igual a BI a la gamma entre BF a la gamma. Y luego tenemos que BI a la gamma es igual a BF a la gamma. Y esto siempre va a ser un valor constante. Y es lo que tiene el texto ahí, que BB a la gamma es igual a una constante. Esto se cumple para un proceso adiabático. Ok. Aquí está, ¿verdad? La ecuación 36 y 37 dan la relación entre la presión y el volumen de un gas ideal que experimenta un proceso adiabático. Dados los valores de la presión y del volumen en el punto inicial, el proceso adiabático procederá a través de puntos finales cuya presión y volumen pueden ser calculados a partir de la ecuación 36, ¿verdad? Esta, bueno, o esta también. De manera equivalente, la ecuación 37 define una familia de curvas en un diagrama PV. Todo proceso adiabático puede estar representado por un segmento de una de esas curvas. Ahora esta misma ecuación que tenemos aquí la podemos reescribir en términos de la temperatura usando la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? O sea, esta misma, voy a trabajar en la pizarra. La puedo escribir como PV por B a la menos 1 gamma igual a constante, perdón. B a la menos 1 por B a la gamma. Es decir, esta B por B a la menos 1
me da 1, ¿no? Pero la pongo con toda la intención para aplicar la ley del gas ideal. Entonces, esto es igual a una constante. Esto lo puedo escribir así como nRT, que multiplica a B a la gamma menos 1, igual a una constante. Y por último, y bueno, yo lo voy a escribir un poco distinto del texto, solamente para realzar que esta constante que estoy poniendo aquí no es la misma que teníamos acá, ¿verdad? Esta constante que está aquí con mayúsculas es la que estaba arriba, pero dividida entre estas dos constantes, entre n y r. Y bueno, hemos llegado a esta expresión que tenemos aquí, y bueno, ahora procedemos a la inversa. Si eso es una constante en todo el proceso, entonces lo podemos escribir así, ¿verdad? TI, BI a la gamma menos 1 es igual a TF, BF a la gamma menos 1. Y entonces, encontrar la temperatura final a partir de la temperatura inicial y el cambio en el volumen, ¿no? Y bueno, esto ya lo vimos, también lo vimos ya, de hecho creo que no lo vimos, creo que se las voy a dejar, ¿verdad? Para que la hagan, les comenté. En el trabajo adiabático, esta ecuación que tenemos aquí se encontró, bueno, viene el desarrollo en el texto, se desarrolló considerando esto, ¿verdad? Que se cumplía esto para un proceso adiabático. Entonces, este es el trabajo para un proceso adiabático. Bueno, aquí vienen algunas observaciones, les recomiendo que le echen un vistazo. Déjenme ver si voy a hacer más grande el texto porque hay algo que estoy omitiendo. Ok, claro. Ahora vamos, este fue el proceso adiabático. Ahora vamos con un proceso isotérmico. ¿Cuál es la característica del proceso isotérmico? ¿Alguien me lo dice? Son a temperatura constante. Esa temperatura constante. Entonces, ¿qué pasa con el incremento de la energía interna? Se incrementa la energía, incrementa la temperatura también, ¿no? Ajá, pero dice que esa temperatura constante, entonces, ¿cómo va a ser el delta T? Ah, sí, perdón. El delta T va a ser 0, ¿no? O sea, la temperatura final menos la inicial van a ser la misma, por lo tanto, ese es 0, y entonces en la primera ley, Q más W igual al incremento de la energía interna, va a quedar Q más W igual a 0. En un proceso isotérmico, la temperatura permanece constante. Si el sistema es un gas ideal, entonces la energía interna debe, por lo tanto, permanecer constante. También, ¿verdad? Y así que el incremento de la energía interna es igual a 0 y la primera ley queda de esta manera, ¿no? Si se efectúa sobre el gas una cantidad de trabajo positivo, entonces una cantidad equivalente de calor, va a ser igual a menos W, es decir, se va a liberar, ¿verdad? Entonces, en este caso de que el proceso es isotérmico, el recipiente no va a estar aislado, ¿verdad? Porque lo que hace es que permite que se ceda calor de tal manera que la temperatura permanezca constante. Luego tenemos recordamos otra vez la
Primera ley, Q más W igual al incremento de la energía interna. ¿Qué pasa con este proceso a volumen constante? ¿Qué podemos simplificar en la primera ley? Si el proceso es a volumen constante. Bueno, si el proceso es a volumen constante, ¿cómo es el dB o el delta B? Es cero, por lo tanto, no se realiza trabajo. Y como no se realiza trabajo, entonces el cambio en energía interna se va a deber solamente al calor suministrado. ¿Sí? Si el volumen de un gas permanece constante, no se efectúa trabajo, W es cero, entonces la primera ley queda escrita de esta manera. Y luego tenemos otros dos más. Para los procesos cíclicos, o sea, todo un proceso que empiece y termine en el mismo punto, entonces va a terminar a la misma temperatura, por lo tanto, el delta T va a ser igual a cero, y esto también se cumple para un proceso cíclico. Y finalmente, en una expansión libre, este es un caso de una expansión libre, ¿no? Está un gas aquí en un recipiente, bueno, está separado de esto, y entonces de esta manera se abre aquí una llave de paso se abre, y entonces el gas fluye ocupando todo el volumen, ¿verdad? Pero para este caso no se realizó trabajo, ¿verdad? Porque esta pared no es abatible, ¿verdad? No se está realizando trabajo sobre el gas, no se está presionando, ¿verdad? Y tampoco, como estas paredes son adiabáticas, entonces tampoco hay transferencia de calor. Por lo tanto, para este caso de una expansión libre, ¿verdad? El incremento en la energía interna va a ser igual a cero. Bueno, entonces lo dejamos aquí por hoy. Creo que es la última parte. Aquí viene un resumen, ¿verdad?, de los procesos que vimos ahorita, las restricciones y cómo se reduce la primera ley dependiendo del tipo de proceso. Y aquí algunos otros resultados que se encontraron, ¿verdad? Bueno, no sé si haya preguntas. Bueno, entonces les recomiendo que de cualquier manera le den una repasada. Hoy sí los vi como un poco fuera de cancha, como que no han repasado las últimas clases, entonces denle un repaso para que estén más a tono y se encuentren al día, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces el viernes. Cuídense, buenas tardes. Igualmente, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Va a haber pronto examen también. Para el caso de COV, el examen va a ser de los dos primeros capítulos, es decir, de temperatura y de teoría cinética. ¿De acuerdo? Para que vayan echando una leída o empiecen a repasar desde ahorita. Nos vemos. Serían los primeros dos capítulos que vimos. Sí, temperatura y teoría cinética. El 23, ¿no? 23, 24. Es el 22 y el 23. 22, El 24 no lo vimos y ahorita estamos en el 25. 22 y 23. Ok. Sí, no hay pierde. Uno es temperatura y el otro es teoría cinética y gas ideal. Gracias, profe. Sí, hasta luego.